Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder volver a saludarlos. Estoy muy agradecido con Dios por ustedes, por la bondad que tienen cuando escuchan cada enseñanza y la comparten con sus amigos, su familia, con sus hermanos. Gracias también por las palabras de estímulo que me hacen llegar, también por sus oraciones, es lo más importante. Realmente yo requiero y necesito que ustedes siempre me ayuden orando para que Dios me guíe en todas las cosas. Igual ustedes están en mis oraciones todo el tiempo y siempre pido al Señor que me dé palabra de sabiduría y de gracia para que pueda llegar esta enseñanza que hacemos en Colombia a los días miércoles, el estudio de la Biblia y solo la Biblia. Entonces vamos a iniciar en el día de hoy. Hoy quiero hablar acerca del llamamiento divino. Quiero hablar acerca del llamamiento divino por una razón. Es que hace algún tiempo alguien me preguntó, ¿cómo se hace uno cristiano? Recuerdo que iba en un vuelo a otra ciudad y me pregunta, bueno, ¿y usted qué hace? Íbamos en el avión. Yo le dije, yo soy pastor de una iglesia cristiana y además trabajo con una organización de ayuda humanitaria y empezamos a hablar. Y entonces, durante el vuelo hablábamos y al final me dice, ¿cómo se hace uno cristiano? Bueno, tomé el tiempo para explicarle, muy generosamente me atendió. Y bueno, luego ya perdimos el contacto, pero él tenía muy claro cómo hacerse cristiano. Otro algún día me dijo, he querido ser cristiano, me llama mucho la atención, pero no he podido. Y me pareció muy curioso porque dijo, no he podido aunque he querido. Y alguien más. Puedo decirles que conozco muchas personas que asisten incluso a la iglesia y asisten por años. Les gusta la música, les gusta la alabanza, les gusta la predicación. Vienen y oyen el mensaje y me saludan y otros igual. Otros vienen al culto, ofrendan incluso, ayudan, pero ¿saben una cosa? No son cristianos. Recuerdo también que algún día le dije a alguien, ¿por qué no te has hecho cristiano? Descubrí que era precisamente una joven que pues no bebía, no fumaba, permanentemente estaba en su casa, pues atendía las labores juntamente con su familia. La respuesta dijo, no lo sé por qué. No sé por qué. Y entonces yo quiero tratar de que resolvamos juntos a la luz de la Biblia un asunto que dice que nadie es cristiano porque quiere. Además, nadie es cristiano o que viene a Dios porque a Él se le ocurre. Eso es lo primero que hay que identificar. Cualquiera diría, no, es que yo me hago cristiano cuando yo quiera. Estás tremendamente equivocado. No, que es que yo tengo planeado que en 10 o en 15 años voy a ser cristiano o voy a buscar a Dios. Estás equivocado, tremendamente equivocado. Quiero decirte por qué. Precisamente por eso voy a hablar del llamamiento divino. Porque es que el llamamiento divino o el llamamiento hacia Dios depende de la libre y especial gracia de Dios. Y nunca, absolutamente nunca, de una cosa planeada o programada por el hombre o programada por nosotros. Uno es cristiano porque Dios lo llama. Y como voy a tratar de explicar ahora, les voy a decir cómo lo hace. ¿Saben una cosa? En el llamamiento divino, o en el llamamiento a la conversión, o en el llamamiento a ser cristiano, los hombres son solamente un elemento pasivo. Somos un elemento pasivo. Pues solo hasta que el Espíritu Santo lo trae a uno al Señor o lo habilita para recibir ese llamado. Miren lo que dice, Yanji nos va a ayudar, San Juan capítulo 15, versículo 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Escuchen eso. Es el Espíritu Santo quien dará testimonio a nuestro espíritu de la verdad de Dios. Y también San Juan capítulo 16 versículo 8. Aquí se clarifica mucho más el asunto. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escuchen eso. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado y de juicio. Entonces, si el Espíritu Santo no hace una obra, no opera en ti, entonces nunca, jamás vas a aceptar ese llamado divino. Porque es el Espíritu Santo quien opera en el ser humano para hacernos entender lo que nosotros no aceptamos, que somos pecadores. Por eso siempre hemos enseñado que el Espíritu Santo es quien nos trae a nosotros a Cristo. Si usted le pregunta a alguien si es pecador, pues entre evasivas le dice que sí, o le dice que no, o le dice, pues, ¿qué es eso? No entiendo qué es eso. Y el que convence de pecado, de juicio y de maldad es precisamente el Espíritu Santo. Cuando una persona no se siente pecador, ¿para qué necesita arrepentirse? Cuando él siente que todo lo que hace es normal porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo practica, pues no necesita absolutamente nada, no necesita ningún cambio ni ninguna transformación. Por eso digo que en el llamamiento el hombre es un elemento pasivo, simplemente está ahí. Y que es el Espíritu Santo lo que lo habilita para recibir el llamado. Cuando San Pablo escribe a la epístola a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, escuchen lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿de quién viene hablando? Viene hablando Pablo en el versículo 8. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, ni de mí, preso suyo. Recuerden que Pablo, cuando escribe la segunda epístola a Timoteo, estaba preso. Dice, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Está hablando de Dios. Dice, ¿quién nos llamó? Primero dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es muy interesante percibir esto, verlo, porque aparte de que dice que el llamamiento con el que Dios nos llama es un llamamiento santo, es un llamamiento puro, es un llamamiento inmaculado, es un llamamiento que tiene un propósito. Y es que ahí está diciendo el texto, no nos llama conforme a nuestras obras o a nuestros méritos. Dios no me llamó a mí porque era una buena persona. Dios no me llamó a mí porque pues hacía obras de caridad. El texto dice que Dios nos llama no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino conforme a su propósito. Es que debo decirles también que Dios tiene propósitos con quien llama. El llamado es la invitación. El llamado es una invitación que Dios te hace para que participes de una manera específica para darle gloria. Entonces, cualquier llamado es una invitación. Pero observen esto, el llamado de Dios tiene propósito. ¿Y qué es el propósito? El propósito tiene que ver con la razón por lo que algo existe o la razón por lo que algo fue creado. Y Dios, de acuerdo a la Biblia, dice que Dios nos creó o creó al ser humano para que le glorifique a Él. Pero además, para que glorificándolo a Él,
el llamado y el que recibe y acepta ese llamado por esa gracia, disfrute de su compañía, de su protección y de la prosperidad mientras esté en la tierra y disfrute la eternidad con Él. Entonces, cuando hablamos de ese llamamiento de alguien que dice yo quiero, cuando alguien dice yo quiero, yo necesito ser cristiano, es porque el Espíritu Santo ha venido surtiendo un efecto en él. Cuando tú sientes has escuchado la palabra de Dios y has escuchado a alguien que te habla, llega un momento en que las palabras que te dicen dejan de convertirse en palabras huecas y vacías y empiezan a generar en tu corazón y en tu mente una reacción. Algo está pasando. Es que el Espíritu Santo está preparando tu vida y preparando tu corazón para que puedas atender el llamado divino. Entonces, no es porque yo sea bueno, no es porque yo haga obras buenas. El texto dice claramente que es por gracia y que además es con un propósito. Y el propósito marco que la Biblia muestra acerca de la creación del hombre y de la mujer es que Dios crea al hombre y a la mujer con el propósito de que lo adoren siempre. Hay otro texto de la Biblia que San Pablo, cuando escribe a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 y versículo 8, habla algo semejante. Escuchen esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Observen esto. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto no es voluntad de ustedes, esto no es que ustedes quieren. Esto no es porque ustedes lo consiguieron con su comportamiento y su actitud, no es por las obras. Es un regalo de Dios. Y cuando yo hablo del regalo de Dios, tengo que remitirme a lo que San Juan dice en el capítulo 3, versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oigan eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que estamos leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que es por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer. Ahora, cuando el texto dice que fuimos salvos por gracia, ¿qué es la gracia? Esa es una buena pregunta. La gracia se define como el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios. Es decir, no somos llamados salvos porque hemos sido buenos, porque hemos hecho cosas buenas. Es porque en su soberanía a Dios le plació invitarnos, llamarnos a su reino. Siempre he pensado en esto. El mundo tiene aproximadamente 8.024.700 y pico de millones de personas. Cuando usted lo revisa en cualquier parte está cerrado en 8.025 millones aproximadamente habitantes tiene la Tierra. Ahora piensa en esto. No hay 8.020 y algo o 20, no hay 8.025 millones de cristianos. No los hay. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Tiene que ver con que entiendas el significado y el valor del llamado divino que Dios te ha hecho. Porque habiendo una inmensidad y una multitud de habitantes sobre la tierra tan grande, a Dios le plació, porque es placer de Dios, llamarte a ti y llamarme a mí. De hecho, que si lo veo desde la perspectiva humana, hay unos más altos que yo, más delgados que yo, más bonitos que yo, mucho más
mucho más inteligentes, seguramente mucho más capaces, mucho más preparados intelectualmente. Todo eso tú lo puedes decir. Y yo no lo puedo negar, es verdad. Yo quisiera escribir como escriben algunos y realmente no soy capaz. Yo quisiera seguramente enseñar la Biblia como otros lo hacen, pero no. Yo quisiera hacer muchas cosas que otros tienen, que yo no tengo, pero a Dios le plació en su misericordia, en su infinita bondad, llamarme a mí. ¿Y sabes por qué? Porque esa es soberanía de Él. Porque yo hallé gracia en sus ojos. Porque tú hallaste gracia en sus ojos. Por eso esto que dije al principio, cuando alguien pregunta y dice, ¿por qué yo no puedo ser cristiano? Porque yo quisiera, pero no puedo. Otros le dicen a uno, ¿por qué yo no siento lo que tú sientes? ¿Por qué yo no pienso como tú piensas? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no ha hecho la obra en ellos. Porque la gracia de Dios ha venido sobre ti y ha venido sobre mí. Entonces, ¿qué soy? Soy un privilegiado. Soy un privilegiado. Porque habiendo tantísima gente en el mundo, perdónenme la expresión, habiendo tantos seres y habitantes sobre la tierra, a Dios le plació llamarme a mí. Y Pablo se refiere a esto cuando dice claramente que y Dios se me apareció a mí como a un abortivo. Porque él no tuvo el privilegio como los discípulos o los otros apóstoles de estar con Jesús. Pero Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Recuerden cuando él pregunta, ¿y quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No era una aparición, es literal. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces él pregunta, Señor, ante ese llamado dice, Señor, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Pablo termina haciendo y entendiendo el llamado divino. Yo quiero que esta noche o en este momento usted piense como cristiano que usted es privilegiado porque es un llamado divino. Es un llamado especial. Es un llamado para perdonar tus pecados. Es un llamado para cambiar tu vida. Es un llamado para darte vida eterna. Siempre que veo jugar la selección Colombia, mi equipo, el equipo nacional, siempre oigo hablar a todos los futbolistas cuando los entrevistan acerca del valor que tiene para ellos jugar en la selección Colombia. Ellos hablan de esa importancia y es que cuando jugamos por Colombia lo damos todo y uno observa que la gran mayoría de ellos lo entregan todo y el sacrificio que sea solamente por jugar fútbol por su nación. Qué bueno que tú como cristiano pudieras sentir el mismo orgullo y placer de poder entender que tu llamado no es cualquier llamado, que tu llamado es un llamado divino, que el que te llamó es Dios, por eso es divino, porque te llamó Dios. Si te llamara yo, sería un llamamiento humano. Y debemos aprender esta noche algo claro. Cuando Dios llama, Dios llama. Cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Entonces, no estamos en el Señor porque es que a mí se me ocurrió. No. Es porque a Dios se le ocurrió llenarnos de su gracia, poner su Espíritu Santo en nosotros y llamarnos en su soberanía. Le plació, le dio placer, porque Dios tiene placer de llamarnos a su reino.
Y para eso dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo preparara nuestro corazón, preparara nuestra mente, preparara nuestras emociones y ante el llamado divino nosotros pudiéramos responder. De ahí que la palabra diga, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y es que en la elección de la escogencia, tú tienes mucho que ver. Tienes mucho que ver. Pablo dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? El profeta Isaías, oyendo la voz de Dios, dijo, cuando el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? El profeta dijo, he aquí, Señor, atendió al llamado. He aquí, envíame a mí. Así que lo que quiero hacer notar es que este llamamiento divino es un privilegio. Aunque a veces sea tan difícil vivir la vida cristiana y a veces tengamos que atravesar por circunstancias y adversidades, Pablo cuando escribe a Timoteo estaba en la cárcel. Él mismo dice en esa epístola, yo estoy a punto de ser sacrificado. Es decir, estoy a punto de morir, es lo que está diciendo. Pero él, en ese mismo capítulo, expresa esto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Es decir, que para él era tal su llamado que participar de las aflicciones formaba parte del proceso divino. Seguramente te pasa a ti también. Hay circunstancias y hay momentos y hay adversidades que pareciera que dices, ¿por qué yo? Pero entiéndelo hoy, el llamamiento, tu llamamiento es un llamamiento divino. Pablo dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos ha sido dada en Cristo desde los tiempos de los siglos. Además, este es un llamado que Dios hace, que Dios realiza a través de la predicación, a través de la proclamación del Evangelio. Seguramente no te has dado cuenta y crees que es solamente palabras, pero ¿alguien te habló alguna vez de Dios? ¿Alguien te habló alguna vez de la salvación? Y si no lo ha hecho alguien te va a hablar. La radio, la televisión, las redes. Hay muchos lugares y espacios donde Dios está haciendo y estableciendo un llamado divino. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo está preparando tu corazón para que al oír ese llamado tú puedas responder. Pero también debo decirte a ti algo que es muy importante. Cuando San Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14, observen el llamado de atención que Dios nos hace a nosotros como sus hijos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oigan eso. Está bien, hagamos un corte aquí. Está bien para los que no han sentido ese llamado. Pero la pregunta del Señor ahora para nosotros es, ¿y cómo oirán? Si ustedes nunca les enseñan. ¿Cómo oirán si ustedes nunca les predican? Es un llamado de Dios a los que hemos recibido ese llamado divino. No solamente para que disfrutemos este llamado, sino para que cumplamos la gran comisión de llevar a otros el mensaje, la proclamación, la predicación del Evangelio. Y de hecho, no sé si recuerdan bien un evento especial que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 14, si recuerdan bien. Pablo estaba en Filipos y dice Hechos 16:13 que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración
Dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hablamos, predicamos, proclamamos a las mujeres que se habían reunido. Y dice el texto, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y escuchen esto, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es importante esto. Pablo estaba predicando la palabra. Y el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo hicieron que Lidia, esta vendedora de púrpura, abriera su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, al mensaje que Pablo traía de parte de Jesús. Y el texto dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Allí nació la primera iglesia en Europa. Es un llamamiento santo. ¿Cuál es el llamado hoy? A que atiendas el llamado de Dios, a que le pidas a Dios que abra tu corazón como el corazón de Lidia, a que el Espíritu Santo haga la obra en ti y puedas entonces atender a este llamado divino. La consecuencia natural es que disfrutarás de la inmensa bondad de Dios. Dejarás de ser cualquier persona para convertirte en su hijo. Que el Señor nos ayude para que nuestra respuesta ante ese llamado divino sea, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.